desde Viña hasta el puerto, hasta el glorioso puerto de Valparaíso. En este viaje de negocios viajamos a Chile, a la costa del Pacífico Sur, en la quinta región, más precisamente en la provincia de Valparaíso, la misma que abarca ciudades como Viña del Mar, Concón, Quintero y demás pueblos. Puntualmente, para este video vamos a ubicarnos en la bahía del casco histórico de Valpo. Vale destacar que esta es un área protegida por la UNESCO como Patrimonio Mundial por su gran historia. ¿Y por qué venimos a este lugar? Precisamente porque aquí se encuentra uno de los puertos más importantes de la región a nivel logístico en exportación e importación, destacándose por su eficiencia y conectividad. Y si vamos al puerto, quiere decir que también vamos a estar en su ciudad y cerros históricos, ya que son un mismo todo. Por esto es que se la conoce como barrio puerto y o ciudad puerto. Tomamos una micro para conocer cómo son hasta el reloj de flores, el típico reloj de flores de Viña, y ahí usar otro medio de transporte más distinto para andar en un poco en todos. Nos vamos a tomar un subte desde el reloj de flores hasta el puerto. El pasaje sale alrededor, depende del destino, entre 300 a 500 pesos chilenos por persona. Hoy vamos a tomar todos los medios de transporte que se puedan. Y para saber cómo se maneja cada medio de transporte acá en Viña, vamos a andar en la micro, en el subte, ya anduvimos en vehículo y caminando con las dos patas. Y ahora vamos a entrar al subte. Estación Villalba. Puede pagar con la de débito, pero con tarjeta de acá, de Chile. Vamos hasta esta parada del puerto, Avenida Errázuriz y Plaza Sotomayor. Ahí tenemos que llegar nosotros. Siempre gente que viaje en medios públicos, lo mejor es encontrar una pared como esa que tengo enfrente y apoyarse contra esa pared. Así evitas que te puedan manotear algo de atrás, de la mochila y demás. Ese es un tips que dejo. Apenas te bajas del subte, tenés esta vista. Miren la vista del puerto, imponente, el puerto de Valpo. Ahí están las grúas, se ven los buques de guerra, las cabinas. Está la parte comercial adentro de la estación del puerto. Este es el movimiento comercial que hay, de algunos comercios. Ahí las islas que hay, farmacias, lugares de comida, cajeros. Hay de todo un poco. Hay locales en arriendo también, casas de comida, lugares de ropa. El baño sale 500 pesos. Acá llegamos al puerto. Llegamos al puerto escuchando a Gardel, escuchando un tango en el puerto de Valparaíso. Por una cabeza. Podemos decir que es una ciudad-puerto, ya que en el pasado, como hoy actualmente, una siempre ha dependido de la otra, tanto el puerto de la ciudad como la ciudad del puerto. Físicamente están a muy pocos metros una de la otra, por lo que son parte de una misma cosa. El puerto de la ciudad prácticamente está a menos de 100 metros. Tienen la ciudad acá, a la izquierda, y a la derecha tenemos el puerto. Ahí donde están pasando esos camiones es donde estuvimos recién. Y acá comienza toda la ciudad. Miren la distancia. Prácticamente la ciudad de Valpo comparte el mismo espacio con el puerto. El agua 500, el agua, el agua. Y atrás el puerto. Arriba, atrás. Este muelle lleva el nombre del capitán Arturo Prat Chacón. Entre 1848 y 1879 perteneció a la naval y participó nada menos de la guerra contra España. Entre 1865 y 1866 fue su primera experiencia en un enfrentamiento bélico. Se tituló en leyes y encontró su muerte en el combate naval de Iquique el 21 de mayo de 1879, el cual lo convirtió en un héroe nacional y en todo una leyenda. El capitán Arturo Prat Chacón.
este no es solo un puerto. Acá hay siglos de historia, millones de toneladas de mercancía y una ciudad que literalmente nació mirando al mar. Hoy vamos a meternos en el movimiento real del puerto de Valparaíso. Cómo funciona, qué mueve y por qué sigue siendo clave para el comercio del Pacífico. El puerto de Valparaíso opera las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Aquí no existe el concepto de cerrado. Cada contenedor es tiempo, dinero y logística en movimiento. Así que imagínense en que nadie quiere perder dinero, nadie quiere perder tiempo. Importaciones, exportaciones, comienza a tomar relevancia portuaria en el siglo XVI, pero su gran explosión llega en el siglo XIX, cuando los barcos debían rodear Sudamérica por el Cabo de Hornos antes del Canal de Panamá. Este era uno de los puertos más importantes del Pacífico Sur. Por este lugar pasaron comerciantes, inmigrantes, marinos, crisis, terremotos, incendios, cambio en las rutas marítimas. Nunca desapareció. Su característica es de adaptación, se ha sabido adaptar con el tiempo. No es el puerto más grande de Chile, pero sí uno de los más estratégicos por su ubicación y su conexión directa con la capital, que es Santiago, ¿no? Allá en el fondo alcanzamos a ver que están los buques de guerra, que está la fragata, está todo junto. Es un puerto bastante pintoresco por lo mismo, por lo que es chico, pero completo. Tiene absolutamente de todo. Importar o exportar no es solo subir cosas a un barco, hay documentos, hay aduanas, normas sanitarias, agentes de aduana. Es una coreografía burocrática muy precisa y bastante compleja a la hora de exportar o importar. No es que llegás en un barquito, te bajás acá y decís buenas, hola. No es tan fácil. Acá está el cuerpo de voluntarios de los botes salvavidas. Tenemos al clásico Condorito. Acá lo representa doña Fresia del Carmen. Condorito es típico de Chile, es un personaje típico, un clásico. Mucho antes de las grúas y los contenedores, Valparaíso ya era un punto estratégico y los piratas lo sabían. Durante el siglo XVI y el siglo XVII, el puerto, todavía pequeño y mal fortificado, fue visitado y atacado por corsarios ingleses y holandeses, enemigos directos del imperio español de ese entonces. No eran piratas caóticos, eran empresarios armados con permiso real para saquear, o sea, eran ladrones legales, por así decirlo. Uno de los visitantes más icónicos de este puerto, de todo este puerto, de toda esta bahía, fue el mítico Francis Drake. Francis Drake fue uno de los piratas más icónicos de la antigüedad. En 1578, uno de los nombres más temidos del Pacífico apareció acá en este puerto, el mismo Francis Drake. ¿Qué hizo este Francis Drake? Y este Francis Drake saqueó el puerto, robó provisiones, capturó barcos españoles, hizo desmadres. En ese entonces, Valparaíso era un poco más que un fondeadero. El ataque fue tan humillante para la corona española que marcó el inicio de una política defensiva más seria en la costa chilena, no solo en el puerto, sino en toda la costa chilena. Básicamente, este puerto aprendió a defenderse a golpes históricos. Se fue haciendo, ¿no? Ya después, en 1587, aparece un inglés que se llamaba Thomas Cavendish. Siguió la misma lógica que Drake. Atacó el puerto, se abasteció de provisiones. Valparaíso era perfecto para agua, madera, comida, ya que tenía poca artillería. No estaba muy bien fortificado en ese entonces. Estos ataques no eran casualidad. El Pacífico se había convertido en una autopista para todos los piratas que andaban sueltos por ahí. Era una oportunidad, era hacerse la América, digamos. Este puerto era una escala natural para barcos que subían o bajaban la costa sudamericana, básicamente. No tenía murallas fuertes, pero sí recursos. Había alimento, había madera. Para un corsario era un shopping. Era lo más preciado en esa época, todo lo que era lo cotidiano para sobrevivir, básicamente. Hoy ya no tenemos piratas, pero la lógica es la misma. Quien controla los puertos controla el flujo del mundo. A nivel económico es uno de los puntos más importantes. Todos los puertos. Por algo en los puertos siempre ha estado la mafia, en todos los puertos del mundo. Antes eran galeones cargados de plata
hoy son contenedores llenos de tecnología, alimentos y recursos. El escenario cambió, la importancia no, es la misma. Antes se necesitaban otras cosas que llegaban al puerto, hoy se necesitan otras que siguen llegando. Este puerto no es solo infraestructura, es memoria, es comercio, conflicto y adaptación constante que ha tenido a lo largo del tiempo. Un lugar donde la economía mundial toca tierra firme. Acá llegan contenedores de todas partes del mundo y salen contenedores hacia todas partes del mundo. Como dato histórico, aparte de la visita que tuvo, de los saqueos que tuvo por parte de piratas, abasteció barcos durante la fiebre del oro de California. Abasteció los barcos que pasaban por acá. Eso hizo que llegaran inmigrantes europeos que cambiaron la arquitectura y la cultura local. Ahora en un rato vamos a ver lo que es la ciudad de Valparaíso, que está prácticamente pegada al puerto. Y ahí se ve la influencia de todos los inmigrantes que llegaron en la arquitectura de las casas. La arquitectura dice mucho de un lugar y acá se ven las arquitecturas europeas de todo tipo. Hablemos un poco de los datos actuales. Hoy para importar o exportar se necesitan ciertos requisitos, claramente. Uno es estar inscrito como importador o exportador en el Servicio Nacional de Aduanas. El otro es tener documentación comercial, factura, lista de carga, conocimiento de embarque, cumplimiento de normas sanitarias, fitosanitarias y técnicas según el producto, ¿no? Pago de aranceles e impuestos correspondientes, contratar a un agente de aduana, que mayormente es obligatorio, no siempre, pero mayormente suele ser obligatorio. ¿Qué capacidades tiene este puerto? En este puerto hacen servicio dos empresas. Tenemos la TPS, que es la terminal del Pacífico Sur, y tenemos la TPB, que es la terminal portuaria de Valparaíso. La TPS está especializada en los contenedores, esos contenedores que vemos ahí, y la TPB es multipropósito. Es parte de las grúas, es parte de todo lo que está, digamos, de carga de combustible de los camiones y demás. Tiene capacidad para atender buques de gran tamaño con grúas pórtico modernas, que son esas que vemos ahí enfrente, las más altas, y zona de respaldo logístico. La logística es clave. Su limitación no es tecnológica, sino geográfica. La ciudad lo rodea, puerto y ciudad comparten espacio y eso lo hace pintoresco, pero a la vez también lo hace complejo para toda la misma infraestructura del puerto, ¿no? ¿Qué es lo que más se mueve en este puerto? En este puerto se mueven frutas, vino, todo lo que es del mar, mariscos, pescados. Claramente lo que representa el 80% de la economía chilena, el cobre y todos sus derivados. Cargas refrigeradas. El puerto mueve millones de toneladas al año y cientos de miles de contenedores. Por lo que pude averiguar, lo que más importa en este puerto, lo que más importa son vehículos, maquinarias, productos tecnológicos, bienes de consumo, insumos industriales, bastante variado y bastante completo. Para el tamaño de lo que es el puerto, tiene una capacidad de importación bastante importante. La organización es clave. Miren la parte de la ciudad, esa es una parte nada más que se ve. A esa distancia está el puerto, ¿entienden? Toda la ciudad de Valparaíso está mirando al puerto. Este es el movimiento un domingo, tipo 4 de la tarde en Valparaíso. Este es el movimiento que hay. El puerto de carga y descarga sigue abierto. Hoy está bastante tranquilo, pero está abierto los 365 días del año. Otro dato histórico, aparte de los piratas, de la fiebre del oro, fue también el terremoto que hubo en 1906. Con sus maremotos acá que hubo, todo el puerto resistió a ese terremoto que fue terrible. Fue uno de los terremotos más fuertes que ha habido en la historia de Chile. Algo curioso también es que en este puerto fue un lugar de huelgas, de las primeras huelgas portuarias históricas que influyen en los derechos laborales en Chile, se dieron en este puerto. Las primeras revueltas de los trabajadores para exigir sus derechos se dio en este puerto. Así que imagínense lo emblemático, lo simbólico y lo importante que es. Miren el nombre de este barquito, habla de la historia de lo que sucedió acá, de algunos de los visitantes que tuvo este puerto. Ahí está representado el Corsarius. Tenemos un Roma, tenemos un Isabel, la Niña, siempre hay la Niña. Tenemos un Orión, un Carmen Rosa, claramente un Valparaíso. Allá tenemos uno que es medio pirata. Y no podía faltar Perla del Pacífico, claramente. Hasta Perla Negra tenemos también. El nombre de estos barquitos representa la historia de este lugar, todo lo que sucedió acá, ¿no? Miren, si quieren pasar Año Nuevo en el mar, ahí tienen un WhatsApp donde pueden pasar Año Nuevo.
Básicamente este puerto ha visto piratas, imperios, comerciantes, huelgas, terremotos y ahora también grúas gigantes. Ha cambiado de enemigos, pero nunca de propósito, conectar a Chile con el resto del mundo. Ese es el propósito principal de todos los puertos y de este puerto de Valparaíso. Esta es la parte comercial que tienen todos estos lugares, es la parte turística, estos puestitos de recuerdos y demás, con el estacionamiento. El puerto tiene su movimiento, hoy domingo, 5 de la tarde. Nos movimos en subte, en la micro, caminando, en todos los medios de transporte posibles para mostrar cuánto salen, cómo es moverse en estos medios de transporte, cómo se llega, cuánto tiempo. Nos habremos demorado desde Viña al puerto en subte y en la micro unos 15 minutos, más o menos. En el 2026 han hecho algunas inversiones, por lo que tengo entendido, el municipio de Valparaíso, para agrandar el puerto, comiéndose parte de la ciudad, que hoy es parte de la ciudad, pero para poder agrandar la superficie del puerto y así tener más capacidad de comercio. Estos son rezagos que quedan de aquella época. Germania y Araucanía se llama este edificio. Claramente influencia germana. De aquellos tiempos que ha quedado acá en el puerto, en la ciudad del puerto, ¿no? Miren lo que es toda la estética arriba del cerro, construcciones. Y galerías inhóspitas que se mueven más en día de semana, hoy que domingo están cerradas. Pero esta es la vida comercial que hay en Valpo, un día como hoy a esta hora, ¿no? Este es un punto de encuentro. Miren, esto es uno de los bares que hay en Valpo, la parte de adentro del bar. Miren cómo conectan la naturaleza, la misma estética de las chapas. Las chapas son muy representativas de los puertos, de los ferrocarriles. Está todo muy relacionado. Miren las maderas antiguas, las puertas antiguas de aquella época las mantienen intactas. ¿Ven? Un bar con mucho estilo queda, con mucha vida, sin perder la esencia, no irse por el lado concheto, ni irse tampoco por el lado súper rústico, sino un equilibrio de la estética auténtica y original. Estos son algunos productos que vemos de autora, en este caso, que es la diseñadora de estos suéteres, y ella misma diseña la materia prima, en este caso la lana. Es un trabajo que lleva todo el año y ya lo tiene acá. Estos son productos que vemos acá en los comercios de Valpo. Este es uno de los comercios en particular que está dentro del bar que acabo de entrar, y acá le presento a la diseñadora emprendedora de todas estas líneas. Mi nombre es Coté y soy de Valparaíso. Coté. Soy diseñadora textil, vivo en Valparaíso, también estudié acá en Valparaíso y me dedico trabajando en uno de los cerros más turísticos, que es el Cerro Alegre. Estamos ubicados afuera del ascensor Reina Victoria, Paseo Dímalo. El que recién nos bajamos. Ahí. Claro, y esta es mi tienda, así que bienvenidos a mirar mi trabajo también, que es de autoría y una colaboración con artesanos y otros amigos. Ella justo me estaba comentando de las técnicas que hay en cuanto al tejido. El nombre de cada técnica que tenés. Bueno, acá hay dos tipos de técnicas. Vamos a contar con la primera que está en este sector, que es la que está acá. Bien. Esta técnica está trabajada en máquinas. Son máquinas de tejido que están bastante descontinuadas, porque en Chile se sigue trabajando el tejido, pero casi la mayoría del material que se produce en poliéster. Yo produzco 100% lana de oveja.
importante. Es muy importante, y la industria textilera a finales de los años 80 como tuvo la caída, Sí. y quedaron solo algunos talleres abiertos que ahora vuelven a funcionar, pero La caída fue por la apertura de la importación, ¿cierto? por la importación y porque también estuvimos en dictadura militar, y entonces las fábricas, la mayoría de las fábricas cerraron y comenzaron a traer prendas y ropa que era de afuera. Claro. Recuerden que, dato de color, la dictadura en Chile fue la más larga de Latinoamérica. Sí. Así que eso también... Que duró hasta el año 89, 1989, entonces Claro. estuvimos desde 1973 en adelante, entre que todo lo que se fabricaba acá en Chile, algunas cosas se nacionalizaron, como el cobre, que lo hizo Salvador Allende, pero Claro. otras cosas se perdieron, que era la fabricación de elementos y materiales chilenos. Sí, de muchos productos. Claro. El calzado estaba muy desarrollado, todo lo que es calzado en Chile, de cuero, Y la materia prima también. todo eso. Estamos hablando de los metales. Claro. Todo lo que se necesitaba en una fábrica se podía trabajar aquí. Claro, en ese entonces. Ujú. O sea, la dictadura también modifica la economía de un país, de una Claro. región, en todo aspecto, ¿no? Entonces acá te encuentras, claro, con esta técnica que es rescatada de estas máquinas antiguas y que se pueden trabajar con material 100%, pero es una investigación que se demora por lo menos 6 meses porque hay que probar El desarrollo. Claro, en estas máquinas que son tan antiguas hay que probar los tipos de aguja que pueden tejer algo así que Claro. sea 100% lana. Claro, claro. Y lo otro, el desarrollo de mi colección de algodón. Esta es tu colección de algodón. Claro, esto es 100% Sí. algodón Ahí. también, y también se trabaja en las máquinas. Es un poco más fácil porque el hilo es más delgado. Es más delgado, sí, Al hilo se le nota. llama título. Título. El título puede ser mucho más delgado, entonces los lisos de las máquinas lo pueden aguantar muchísimo mejor y da un resultado súper bello. Es el tipo de elastizado. Claro, es que depende del tipo de punto que elijas. Según Claro. la máquina, te va a dar resistencia y... Elasticidad. Sí, y puede ser más versatilidad en el punto. Y lo Bien. otro ya lo que trabajo, bueno, son mis dibujos también hechos Sí, me encanta. en Genial. algodón. Ajá. Este chaleco se llama Navegar. Navegar. Hice una colección de 4 dibujos, pero las otras ya se agotaron. Y esto es mi trabajo hecho a mano. Esto es una hilandería nacional. Miren qué precioso. Lo hacen mujeres trabajados en rueca. Ah, mira. El hilo, que está en la parte de atrás, está mi... Esta sería la marca, digamos. Sí, esa es lana natural de oveja, mi marca. Y esto es pieza única y está tejido a mano. Bien. Y el hilo está hecho en rueca y está teñido también, o sea, nosotros hacemos por color 5 kilos que tratamos de trabajar de una manera muy, muy lenta. Ujú. Y con colecciones bien particulares y pequeñas colecciones. Bien. Eso, bien. y acá atrás, en el También, otro lugar, también pequeñas colecciones porque es la capacidad que tienen y también para mantener el espíritu ese de diseño, ¿no? claro, lo que pasa es que exclusividad, lo que ¿cierto? pasa es que el diseño también se marca por la exclusividad y el trabajo de autoría. Puedes usar la industria a tu favor, Sí. pero lo que estás dejando de lado y que te marca como diseñador es la seriación de las cosas, ¿ves? Porque La tienes, repetición, claro. tienes un retail con Claro. una capacidad enorme, Claro. pero también tienes el otro lado que es del diseño, en Claro. donde la autoría es muy relevante, Claro. significativa. Miren la paradoja del puerto, donde está a muy pocos metros de la ciudad de Valpo, digamos, donde se importan y se exportan productos manufacturados a nivel en serie, y acá, muy cerquita, hay una producción y una fabricación de cosas más exclusivas, más puntuales. Por ejemplo, esto es mi colección de lana, Ujú. tiene un grosor que es un hilado medio. Mira Y es nomás. trabajado en rueca. La rueca es como una máquina que ha evolucionado en el tiempo. Las artesanas antiguamente trabajaban en uso, que era un palito que podíamos trabajar desde el vellón que está ahí arriba y Ese es transformarlo el- en hilo. Y ahora la rueca también tiene motor, entonces se puede hacer un buen hilado. En el proceso de ese paso pasa este. Claro. Ah, bien. Entonces esto es lo que te digo, por cada color, que este es mi color de temporada, te vas a encontrar Ese es el una cantidad de 5 kilos, no es mucha, porque le doy valor también a la forma De hacerlo, del, claro, el trabajo y cómo lo hacemos. el proceso, digamos. Y el proceso también tiene que ver, o sea, además de que sea de mi autoría, tiene que ver con el proceso del respeto del trabajo artesanal. Ajá. O sea, tampoco va a estar esclavizando a alguien que esté hilando, no, esto es un trabajo que tiene un tiempo, tiene una Claro. demora, Claro. se respeta el tiempo de cada persona entre que se hila, que Claro. se tiñe, que se teje. Es algo artesanal, así Sí. que tiene sus tiempos como todo. ¿Qué es producto industrial? espacio. Lo industrial es, como te contaba, lo que se trabaja en máquina. Lo industrial es lo que es como se tiñe ahora, Claro. porque
claro, se está usando otra tecnología porque para eso también se apoya como la parte moderna para facilitar un poco las cosas, pero en realidad el proyecto en sí se trabaja a través de la sustentabilidad. O sea, todavía se sigue respetando en que si hay una esquila anual de lana, tienes que comprar la capacidad que se puede y si no, tienes que comprar hasta el próximo año. Ah, bien. Claro. Ah, bien. O sea, se sostiene así. Ah, okay. No tenemos oveja para siempre durante todo el año. O sea, yo no tengo una estancia, pero las estancias también están preocupadas de eso. Hacen un volumen determinado, uno adquiere una parte y ahí empieza el trabajo. Entonces, además del diseño del producto, tienes que pensar también en el abastecimiento de eso. Sí, y en lo que te puede ofrecer un proveedor. Con el tiempo vas conociendo distintos proveedores. Y tú como producto de diseño, producto exclusivo y artesanal, ¿tú pagas algún impuesto al venderlo al público aquí en Chile? Claro, acá en Chile se paga un 19% de impuesto. El producto. Claro, el producto. Y además el otro costo que existe acá es que no es el impuesto, es lo que sucede en orden mundial, el impuesto que te cobra la máquina, porque la gente ya no solamente anda con efectivo, sino que la gente electrónico, pago usa electrónico. el pago electrónico. Entonces comisiones. También eso tiene una comisión que tú tienes que adjuntarlo frente al gasto operacional que tiene la empresa. Que tiene que trasladarlo al precio final. Al precio final, sí. Eso es. Pero, claro, yo hasta el momento estoy tratando de que todo lo que se le paga a las personas que trabajan conmigo, dentro de la persona que trabaja en la tienda, hasta las artesanas que hilan, la persona que me provee de lana, qué sé yo, el precio sea completamente justo para cada uno. Entonces, si a veces el hilado al año sube 1.000 pesos más, 1.000 pesos chilenos más, en la prenda sube también esos 1.000 pesos más para poder pagar a la hilandera, por ejemplo, por el trabajo en hilado, en hilandería. Va todo en cadena. Todo va en cadena. Sí, y el 50%, la idea es poder recuperar el 50% del producto para poder volver a invertir, además de la ganancia. Estoy hablando como de solamente del material. Ah, ok. Aparte de la ganancia vos en el producto, te ocupás de marcar un 50%, solo para la materia prima, reposición de ese producto. Sí, ¿Okay? Que no tiene nada que ver con la labor de diseño. Tenemos la materia prima. ¿Y tu ganancia qué porcentaje representa? Aparte de esos 50, ¿representa otro porcentaje más? Claro, porque tu ganancia final para ti, el otro 50% es la ganancia que tengo para mí. O sea, te digo que el 50% que se invierte se duplica, o sea, se trata de que ese 50% no se toque y con ese 50% que la otra mitad se diseña y a eso otra vez se vuelve a poner el valor de... Otro 50 arriba. Otro 50 arriba. Ah, bien, y esa es la ganancia. Esa es la ganancia. Ah, bien. Es que si no se puede sostener. Claro. No puedes sostener el material. No puedes sostener, por ejemplo, hacer algo que tiene una lentitud en el proceso. O sea, aunque se trabaje en máquina o a mano... Tiene su tiempo. No es algo inmediato. Tiene su tiempo. Claro. Es como no es lo mismo como se ejecuta, por ejemplo, un restaurante, una cafetería, que tiene una inmediatez en el... Y masivo. Y es masivo. Acá no. Bien, perfecto. Qué linda esa pared, me encanta. Claro, es que estas son casas antiguas. Este se llama el internado porque era un internado de niñas. Ah, mira. Y lo trabajaron tres arquitectos acá. Entonces recuperaron todo lo que es la fachada de esta casona gigante y trabajajaron también toda la parte moderna entre fierro, madera, vigas a la vista, vidrio, conservando también la fachada de la casa, que Valparaíso es súper patrimonial, entonces no puede intervenir la fachada de las casas. Esta arquitectura de estas aberturas como esas, ¿qué origen tienen? ¿Noruego o portugués? O sea, en Valparaíso llegó mucha familia migrante como puerto, familia migrante de Holanda, de Inglaterra, de Italia, muchísimos italianos. Entonces, esto marca como la arquitectura europea. Bien europea, pero puntualmente más holandesa. Sí, claro. Hay muchas familias y llegó mucha familia alemana también. Acá llegaron barcos con mucha gente en el siglo XX y después llegó el Winnipeg también con más gente. Entonces, todos arribaron a Valparaíso primero antes de llegar a la
a las grandes ciudades como era Santiago. Imagínense en esos tiempos llegar al puerto de Valparaíso, donde estaba siempre limitando con el peligro de los piratas que llegaban al puerto. Y aquí llegaron artistas también que eran bien piratas, o sea, llegaron montones de personas que eran, algunos que eran medios malandros. Bien artistas, artesanos, y llegaron delincuentes escapando en los barcos también de otros países. Delincuentes escapándose de la... Acá hay un cementerio que es un cementerio de disidentes. Claro que hay familias que nadie las vio y... Hay un cementerio entero sobre personas que nunca quedaron aquí y nadie... reclamadas por su familia. Claro, llegaron a hacer nueva vida al puerto, pero... Claro. Y por eso el puerto también es bohemio y existió como toda... O sea, hace mucho tiempo también el puerto fue un puerto muy, muy principal, además del puerto San Antonio. Claro, más estratégico que era muchísimo más estratégico porque estaba más cerca de Santiago. De Santiago, exactamente. Este es uno de los comercios típicos y más referentes de acá de Valparaíso, para que tengan una idea de una emprendedora en carne propia, como lo que nos contó ahora, y todo lo que ella elabora, todo lo que hace con cifras precisas y datos precisos de lo que es tener un comercio aquí en Valparaíso y ser emprendedora en este caso. Ella es una de las emprendedoras acá de Valpo con su comercio, su emprendimiento, como para que sepan un poco el movimiento y lo que hay, y que también existen en toda esta ciudad de Valpo este tipo de emprendedoras. Eso, es como una plazoleta eso. Acá tenemos una vista que justo vemos los bares que hay metidos en los cerros. Estos son algunos de los tipos de bares, murales que tenemos. Si llegan a venir para estos lados, se encontrarán con esto. Ya empieza el atardecer y no pueden faltar ellos, que siempre están en Valpo. ¿Cómo se llama? El Chala. El Chala. Chala. Él es el Chala, miren. Acá hay uno de los representantes de Valparaíso, el Chala. Esta es una de las calles adoquines de aquella época de Valpo. En los cerros Alegres y Concepción, la ciudad recibió una fuerte influencia de inmigrantes británicos y alemanes. Estos mismos aportaron estilos, materiales y una forma distinta de construir y habitar el puerto. Esa mezcla quedó reflejada en una arquitectura variada, desde viviendas sencillas hasta residencias más señoriales y edificios monumentales. Estos son los típicos escarabajos que hay acá en Valpo. Siempre te tenés que encontrar un escarabajo de estos. Desde acá podemos ver el puerto, podemos ver las dunas. Allá a lo lejos están las dunas de Concón, dunas de arena. Aquí cada calle parece contar una historia. Otra parte más de Valparaíso, de la perla del Pacífico. En Valpo no puede faltar la gran Violeta Parra. Acá tenemos un muralcito en su honor. Esto es típico de la zona de Valpo, los huertos comunitarios como este, donde se comparte un espacio en común, donde lo cuidan entre todos y ponen todo tipo de plantas aromáticas, también verdura, acelga, de todo un poco, de las hierbas que hay en Valpo. El cálculo económico en una economía socialista. Maurice Dobb, profesor durante muchos años en la Universidad de Cambridge. Ha sido uno de los más destacados economistas marxistas del siglo XX. Profundo conocedor de los clásicos, el profesor ha dedicado también su atención a los problemas más vivos y polémicos de la economía contemporánea. Tal es el caso de los artículos contenidos en este libro, que constituyen una aportación fundamental al tema del cálculo económico en la economía socialista. Traducción de José García Durán. ¿Ven cómo la economía está hasta en los libros antiguos? Impreso en España, en una edición española del año 1970. Estoy quedando ciego. No, se está apagando la luz. Hay que leerlo. Hay que leerlo. Miren qué libro, ¿eh? Te atrapa después. Claro, el teórico del equilibrio. Entonces, cuando llega a este tipo de juicio, apela tácitamente a España. Español. Directo de España, claro. De la colonia. Así terminamos el capítulo del puerto en el pez. Calubones de pescado, empanadas de marisco y la infaltable escudo. Buenas inversiones, gente, y hasta la próxima.